Bueno, nos vamos a ocupar de otro tema importante esta mañana. La Asociación de Afiliados solicitó a la Caja de Profesionales que inicie una demanda judicial por daños y perjuicios ocasionados por el IAS. Hay una foto que salió en La Diaria hace algunos días atrás que a mí me impactó bastante. Porque en la foto aparece una persona con un cartel y en ese cartel se puede leer: basta de abusos, que tener un título no sea un castigo. Y bueno, vamos a tratar de entender esto porque de alguna manera también quienes están promoviendo esto hablan de una demanda multimillonaria. Sí. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gusto de recibirlos. Estamos con Graciela Sacañiño, ¿puede ser? De la Asociación de Afiliados, y el doctor César Pérez Nogaro. ¿Digo bien? Sí. Bueno, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar acá y comunicar un poco lo que es la posición nuestra, que obviamente estamos en desventaja porque yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo. Hace más de 4 años que tanto la Caja Profesional como sus afiliados venimos siendo víctimas de una campaña en contra de desprestigio que nos ha llevado a situaciones realmente difíciles y que creo que ha agravado incluso la situación de la Caja. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, en programas radiales, en televisión, que los profesionales universitarios somos privilegiados en cuanto a nuestras pasividades. ¿Eso no es cierto? Eso no es cierto. Por un lado, hay dos cosas. En estos momentos la jubilación promedio de Caja Profesional está alrededor de los 80.000 pesos. Obviamente este es el promedio, lo cual significa que hay jubilaciones y pasividades más bajas, obviamente hay más altas como las hay también en el BPS. Pero además, digo, el hecho está en que otra de las cosas que se dijo es que la sociedad en su conjunto le paga a los profesionales la carrera profesional y que luego la sociedad en su conjunto nos paga las jubilaciones o las pasividades. Esto tampoco es cierto. Hoy en día no solamente los egresados de las universidades privadas pagan su carrera profesional, sino que además los egresados de la UDELAR tenemos desde el año 93 el famoso Fondo de Solidaridad, que en su momento tuvo además el adicional del fondo, que es una suma que tenemos que pagar una vez obtenido el título y la pagamos hasta la jubilación. Por lo tanto, aquello de que creo que fue uno de los argumentos que existía antes, que nuestra enseñanza o educación universitaria era gratuita, ya no es tan gratuita. Pero el otro tema que tampoco es cierto es que la sociedad nos pague la jubilación. Nuestras jubilaciones, y como lo dice la Constitución y lo dice incluso la propia ley última aprobada, la 20.130, se integra con los aportes de los afiliados activos, con los aportes indirectos, que son los aportes similares a los que pasa en el BPS con los aportes patronales. Si bien nosotros no tenemos en principio un patrono, sí tenemos un cliente. Y quien paga ese aporte indirecto que se genera una vez que nosotros ejercemos la tarea profesional para ese cliente es el cliente. Bien, ahora, algunos aspectos que capaz quienes están del otro lado no lo entienden. Pero la educación es gratuita. Digo, usted mientras cursa la carrera universitaria no tiene que pagar un peso. Sí, eso es así. Eso es así. Y desde el momento en que se recibe... Que obtiene el título... si ejerce... No, bueno, salvo que declare declaración de no ejercicio en ningún ámbito. Claro. Del ejercicio profesional, pero si no el Fondo de Solidaridad lo tiene que pagar. Digo, lo tiene que pagar... Ejerciendo. Claro, incluso, por ejemplo, aunque no se afilie a Caja Profesional, pero sí sea un profesional en relación de dependencia. En ese caso, si usted, por ejemplo, en mi caso soy abogada, si yo fuera, aparte de abogada y ejerzo la abogacía en un organismo público, también tengo que pagar el fondo. Es decir, el hecho de obtener el título significa que estoy obligada a pagar el fondo. Por eso digo, y este fondo es el que sustenta también las becas para aquellos que no tienen posibilidades de estudiar. Yo no es que tampoco, en mi caso personal, que sea proveniente de una familia de profesionales ni de ingresos que me pudieran haber pagado otra cosa. Digo, yo afortunadamente soy una de las que pude ser profesional porque en este país la enseñanza universitaria es gratuita.
Si no, nunca lo hubiera podido hacer. Ahora, uno de los grandes temas y que está sobre la mesa desde hace un tiempo es el aspecto financiero de la caja, ¿no? Hay una preocupación en torno a eso, no solamente por el presente, sino también por el futuro que podría llegar a tener. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes en primer lugar para que se haya llegado a esa situación desfavorable desde el punto de vista económico? Sí, bueno, nosotros lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Acá, obviamente, ha habido un cambio sustancial en la forma como se ejerce hoy en día la profesión universitaria. Cuando se crea la caja profesional, el profesional que se recibía y obtenía su título ejercía en forma libre. Por ejemplo, los abogados ponían su despacho y de eso podían vivir. Hoy en día no hay ninguna profesión, salvo casos muy especiales, que pueda decir yo vivo exclusivamente del libre ejercicio profesional. Es decir, la caja nuestra se caracterizó, ¿por qué? Porque ampara exclusivamente a los profesionales que no están en relación de dependencia, que solo ejercen libremente la profesión y por su cuenta. Hoy en día pensar que un abogado pueda tener un ingreso, hablo del abogado que es lo que yo conozco, ¿no? Sí. Pero me consta que pasa con los arquitectos, pasa con los contadores, que hoy en día la mayoría incluso están en relación de dependencia. Es imposible estar al día con la caja y pagar la caja solo con lo que uno pueda recaudar del libre ejercicio. ¿Por qué? Bueno, usted inicia hoy un divorcio, que lo cobrará de repente dentro de 2 o 3 meses. Digo, no es tanta la cantidad de gente, de clientes que pueda tener, como para mantenerse en el tiempo pagando un estudio, el internet, Está bien, pero desde la comisión de expertos, por ejemplo, se atribuía este problema financiero a un tema de la gestión del directorio, ¿no? Bueno, eso la verdad que yo no estoy en este momento dentro de la caja, yo no puedo atribuir responsabilidades al directorio porque no tengo las pruebas, pero evidentemente lo que sí le puedo atribuir al directorio es el no haber previsto que pretender una caja que ampare solo el libre ejercicio profesional, ya desde el año 2007 era imposible. Digo, esto era algo que se tenía que haber previsto. Hoy en día no se soluciona el problema bajando las jubilaciones y subiendo los aportes. Bien, doctor, ¿y en qué termina todo esto? ¿Cuál vislumbran ustedes que es la salida? Bueno, evidentemente el año que viene, porque este año ya no hay posibilidades de modificar la ley, el año que viene, bueno, va a haber probablemente una reedición de de buscar una solución para la caja, y donde hay modelos diferentes. ¿Y cuál es la solución para ustedes? Para nosotros la solución es la defensa de la caja. Y la defensa de la caja pasa por ajustar, diríamos, el impuesto que pagan los jubilados profesionales, que en lugar de ir a la caja, como debiera haber sido, fue al BPS. Claro, usted habla de destinar el IAS de los profesionales para extender la vida de la caja. Exactamente. ¿Cuánto estamos tiempo hablando de un monto de 36 millones de dólares anuales, al año, promediales. ¿Eso salva la caja? Que son retenidos por la caja y vertidos a la renta general. ¿Eso salva la caja? Yo creo que la debería salvar, sin duda. La debería salvar. ¿Con ese dinero se financia la caja? Bueno, yo creo que la debería salvar. El tema también es que el IAS es una fuente de recursos importante para el BPS, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el gobierno, y lo quiero decir textual, junto a algunos grupos de expertos, decían que si esos recursos iban para la caja, de alguna forma se estaba vistiendo un santo para desvestir al otro, ¿no? ¿Me permite? Sí. Aquí el punto es, primero, la seguridad social es un derecho humano, ¿sí? Las normas de derechos humanos obligan al Estado. El Estado, al suscribir un tratado de derechos humanos con otros países, está obligado a no retroceder, a no menoscabar las garantías que tiene que producir para la seguridad social. Y en la Constitución, a su vez, en la Constitución nuestra, hay un artículo específico, el artículo 67, que no es un artículo cualquiera. Fue aprobado por casi el 80% de la población en el plebiscito de 1989. Por supuesto que
ese plebiscito provocó un déficit en el Banco de Previsión Social. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Y el Estado lo financió desde ese momento hasta ahora, ¿correcto? Ahora, lo que sucedió en el año 2008 fue que al instaurar el IAS, el impuesto a la renta de las jubilaciones, entonces se destinó íntegramente al Banco de Previsión Social. Pero esa es una lectura de la Constitución equivocada. La Constitución establece un sistema de seguridad social y el Banco de Previsión Social no es más que la caja. El Banco de Previsión Social, la única función, el único cometido que la Constitución le otorga es el de coordinar las cajas estatales, los servicios estatales. Quiere decir que no tiene en este aspecto, diríamos, más importancia que lo que pueden surgir las distintas cajas paraestatales. Estoy hablando de la notarial, la profesional y la bancaria. Bien. La última, les consulto. ¿Van a iniciar una demanda ustedes? Sí. ¿Sí? O sea, nosotros no. Es la caja la única que puede... Pero ustedes pidieron... nosotros le ¿qué dijimos les a han la contestado? caja... No, todavía no nos han contestado nada. O sea, ¿Ustedes entienden que hay elementos como para presentar la demanda? por supuesto que hay elementos, porque la Constitución, en el artículo 67, famoso, donde se establece la financiación, establece que se puede financiar, se debe financiar la seguridad social por tres aspectos. El primero es los aportes directos, diríamos, ¿no? Lo segundo, los aportes patronales, ¿correcto? Y el tercero son los impuestos que se establezcan. ¿Y desde cuándo y sería en este el reclamo caso, de ustedes? El reclamo debería ser desde el año 2008, aunque es muy posible que el Estado como demandado plantee la caducidad, porque hay una caducidad prevista de la década del 50 contra los créditos contra el Estado que caducan a los 4 años. A los 4 años. Así que sería Entonces, un reclamo de 4 años. De todas formas, nosotros le estamos planteando a la caja que no deje caducar, porque es una caducidad que se opera mensualmente. Así claro, que cada mes que se demora en promover esa, obviamente es que se pueden estar, si digo se pueden, porque podría haber dos posiciones en este punto. Perfecto. Bueno, quedó ¿Me clarísima. permitís Sí, una claro. última cosita Sí. respecto a lo que dijo él de vestir un santo para desvestir otro? Sí. En realidad hay un santo que se vistió con ropa ajena, porque en realidad esos 36 millones de dólares anuales que pagamos los pasivos de caja profesional deberían ser de caja profesional. Pero además, y lo otro que deberían de tener en cuenta, es que para que haya IAS tiene que haber pasividades. El día que la caja profesional no pague más pasividades, se les terminó el IAS, porque no van a pagar un IAS de una jubilación que no están pagando. Así que yo diría que sería bueno que se pusieran a pensar que, bueno, en vez de llegar a un punto en que tenemos una población de más de 100.000 personas que han perdido todo lo que tenían, unos los que ya pagamos, los otros los que están pagando para lograr una pasividad, antes de llegar a ese punto, a ver cómo lo arreglamos, y además perder el IAS, lo arreglemos ahora. Creo que hay medios. Muchas gracias por esos minutos. Una última cuestión. Cuando uno provoca un daño, ¿sí? Cualquiera que provoque un daño, el dañado tiene derecho a que se le resarza, diríamos, ese daño, ¿verdad? Si chocamos, el que choca, obviamente, tiene que pagar. Sí, claro. Igual usted dice que aquí resarcir. hay dos visiones, indudablemente la justicia va a terminar Por dilucidando. supuesto. Pero en este caso, el daño está provocado por una omisión. La omisión legislativa del año 2008 que estableció que destinó íntegramente la recaudación del IAS al BPS. Esa omisión es la que provoca esta situación que debería llevar a la caja a reclamarle al Estado el dinero, los daños y perjuicios ocasionados por
con las limitaciones que le decía, o con las eventuales limitaciones que le decía. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias Muchas por gracias estos a minutos. ustedes.